Jueces capítulo 11. Jefté era un guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté le respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefté les dijo a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jacob, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje: esto es lo que dice Jefté: Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades, en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente, se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jaasa y lo atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el Jordán Arnón hasta el río Jacob, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se las dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés.
incluida Mizpah en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió el ejército contra los amonitas, y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit, y desde allí hasta Abel-Keramim. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpah, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. «¡Hija mía!», clamó, «me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo: «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen». «Puedes ir», le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho, y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Jueces capítulo 12. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté: «¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro». Jefté respondió: «Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. De modo que, al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes, y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo?». La gente de Efraín contestó: «Ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés». Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefté tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: «¿Eres miembro de la tribu de Efraín?». Si decía el hombre: «No lo soy», ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Después de la muerte de Jefté, Ibsán de Belén fue juez de Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan, y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Ibsán, Elón, de la tribu de Zabulón, fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Patirar, de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez en Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Salmos 114.
Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios, e Israel llegó a ser su reino. El mar rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué te pasa, mar rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Romanos capítulo 7. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Por ejemplo, por la ley una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Así que, si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley, de modo que, si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley, para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. ¿Concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y por medio de él me mató. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado.